Bendecidos, una vez más estamos en esta reunión de domingo y en este día para aquellos que nos van a estar viendo sucesivamente a través de YouTube y a través de nuestras redes, que hay muchas personas que entran a ver el material de Fuente de Agua Viva. Les decimos que estamos transmitiendo este día 15 de agosto y que se celebra el Día de la Niñez aquí en Argentina, y estamos muy felices. Todavía nos sentimos niños, y ese niño que está dentro de nosotros, espero que se pueda manifestar y pueda decir al final lo que soñaba cuando era chico, lo alcancé. Y si todavía tu niño no alcanzó esos sueños que tenía, pues en el nombre del Señor oramos, creemos que acercándote a Dios hay cosas que soñabas en la niñez que todavía podrán ser alcanzadas. Así que les quiero bendecir a todos los que están presentes en este momento y cualquiera que nos va a ver de donde sea. Gracias a Dios que a través de las redes hoy podemos llegar a cualquier parte del mundo. Estamos hablando acerca de la fe y de cómo con esa fe la nación de Israel, que es un gran referente para nosotros y es una nación a quien amamos tanto, le consideramos el pueblo de Dios, a través de quien Jesucristo se ha manifestado para salvarnos y nació a través de una mujer judía. Ellos cómo pudieron superar, vencer ya hace 4000 años, salir de esa esclavitud. Y le hemos visto a esta nación luchar continuamente contra tantas adversidades. Aún contemporáneamente se recuerda el horrible, terrible genocidio de Hitler, matando 6 millones de judíos. Y ellos han podido salir siempre. Y estamos tomando como referencia esos hechos de fe, esos hechos históricos que, aferrándose de la mano de Dios, ellos pudieron superar, como para que también nosotros podamos ver que la pandemia que estamos viendo que se termina, que viene una tercera, una cuarta ola, no sabemos. Lo cierto es que no es agradable para nadie, pero en el nombre de Jesús y con la fe de Dios y con la fe que Él nos ha dado, saldremos adelante. Hoy quiero hablarte de esto y seguir mirando a la madre de Moisés, Jochebed, y hablarte de el gran legado. ¿Con qué quiero dejarte en tu corazón con esto? Haciendo referencia hoy al Día de la Niñez. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños? ¿O qué recuerdo yo que me han dejado mis padres? ¿Qué es lo más importante que podemos dejar? Lo iremos desarrollando a través de esta enseñanza. Entonces, miremos un poquito y recordemos algo de lo que Jochebed le dejó a Moisés entre tantas cosas, a su hijo amado, el cual, si vos querés ver, por ejemplo, hablar y recordar que ella ha sido un tremendo eslabón en la vida histórica de Israel, un eslabón de fe, y cómo la fe te libra de pasar por sufrimientos. Vos podés entrar a YouTube y ver los mensajes anteriores de esta serie. Entonces, volviendo y recordando este tema de Jochebed a Moisés, yo creo que ella le dejó a Moisés el hecho de que él supiera quién era, de qué nación era, porque fue educado en el palacio del rey egipcio, y siendo él un judío, la hija del rey lo prohijó
y lo tomó como su propio hijo, pero quien lo educó fue su propia madre, una mujer judía. Y ella creo que le habló a su hijo y le mostró y le puso en su corazón la identidad que él tenía, que era un judío. No te olvides que eres un judío. No sé qué va a ser de tu vida, hijo, pero no te olvides. Le puso la fe en su corazón, le transmitió fe, la fe en el Dios de Israel. Y también creo que ella hablaba con él, aún siendo un niño, acerca de lo que ella suponía que podía ser el propósito en la vida de Moisés. Y le ayudó a descubrirlo, le ayudó a que se encauzara en ese propósito. Ella tenía en su corazón toda la convicción de que su hijo podía hacer algo para que Israel terminara el sufrimiento de esa esclavitud. Y déjenme hacerles una referencia a un texto que los cristianos conocemos bien, y está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Al pie de la pantalla vos vas a ver un número de teléfono, es por donde podés comunicarte con nosotros, dejarnos tu testimonio, hacernos cualquier pregunta. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Esto escribía Pablo. Esta fue su última carta. El apóstol Pablo hizo 14 cartas a diferentes ciudades, iglesias, congregaciones y personas. Y en la última que él sabía que sería, creo que él dejó sus más preciadas y atesoradas palabras. Y una de ellas es esta: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Estaba hablándole a Timoteo, su discípulo, el que iba a continuar su legado, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Subrayamos esta palabra, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto le decía Pablo a Timoteo. Yo estoy recordando tus lágrimas, pero traigo a la memoria la fe que había en tu abuela, la fe que había en tu madre, y que estoy seguro, y que esto era un mensaje para Timoteo, que estaba medio convulsionado por algunas situaciones que estaba atravesando, que vos también tenés la misma fe, Timoteo. Fe no fingida. Una cosa es pretender creer, una cosa es aparentar creer. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando uno pretende, cuando uno aparenta creer, es cuando uno dice lo que hay que hacer, pero no lo hace. Entonces eso es una fe fingida, porque yo digo, pero no hago. Y otra cosa es sinceramente creer. Cuando uno es sincero, cuando uno lo dice y cuando uno lo ejecuta, cuando uno ama y cuando uno lo demuestra. Esas mujeres, estamos hablando de Loida, estamos hablando de Eunice, creyeron en una temporada muy complicada, donde al que manifestaba su fe cristiana lo perseguían y hasta lo mataban.
pero sin embargo sostuvieron esa fe y formaron parte de la historia. Hoy estamos hablando de ellas, pero formaron parte de la historia porque esa fe fue transmitida a su hija y la hija a su hijo. O sea, desde la abuela hasta el nieto llegó. Y creo que de ellos está influenciando aún sobre vos y sobre mí. ¿Y quién fue Timoteo? Nada más y nada menos que el continuador de la obra de uno de los más grandes misioneros, apóstoles, predicadores, pastores que existieron, como el apóstol San Pablo. Ahora, volvemos a Timoteo y después recobramos este tema, pero subrayamos la fe no fingida. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés creció, tuvo un cargo, estaba manejando a la par del faraón, todo ese reinado, pero tenía adentro las palabras de su madre, de quien él era, la fe en el Dios de Israel y también el propósito. Y él pretendió creer al principio. Pretendió creer, y cuando decimos pretendió creer, estamos hablando de que era muy probable que fue su ego que le llevó a querer cumplir con el propósito, como pasa muchas veces con nosotros. No era su espíritu. Entonces él supuso, creyó, pensó que iba a poder solucionar las cosas desde la autoridad que tenía, desde el conocimiento, desde la influencia. ¿Y qué hizo? Vio un egipcio que estaba castigando a un judío y ahí le nació todo lo que había su madre hablado con él, pero no actuó en la sabiduría y en la capacidad espiritual que debía, y mató al egipcio, y eso no solucionó nada, no arregló nada. Y finalmente, por esa fe que no era tan consciente, él quiso hacerlo, pero no era una fe espiritual, terminó escapando, terminó huyendo, no del faraón, sino de su propio error. Cuando nuestra fe es fingida, siempre terminamos huyendo, las cosas no nos salen mal. La pretensión, oí bien, las pretensiones, las apariencias son familiares muy cercanos de la imprudencia, de la soberbia y de la ingenuidad. Porque las buenas intenciones solamente no sirven, son muchas veces causa de que queramos hacer, pero nada más. Los problemas los necesitamos abordar, las dificultades, con la dirección y sabiduría divina. No alcanza con una buena intención. Es necesario una correcta conexión con Dios para que podamos actuar con inteligencia, con tacto y con autoridad en las situaciones que nos vienen a diario. Esto es lo que yo veo que diferenció a David, al rey David, del resto, para poder vencer a Goliat. Esa gracia que él tenía, esa fe que no era fingida. Pero no solo eso me llama la atención en David, que le ayudó a llegar a ser quien fue. Me llama la atención esa fe que él sostuvo durante los 13 años que fue perseguido por el rey Saúl. 13 años de persecución, sin causa, solamente por la estrella que tenía sobre su vida o por la unción que él tenía de parte de Dios para ser el próximo rey. Volvemos a Moisés. Después de que él huyó, y vuelvo a decirte, de su propio error, por tener una fe fingida. Fe fingida no es malo. Uno intenta hacer cosas, pero no salen del todo bien. Y no es que las fingimos, sino que no
nos falta algo que es lo que Moisés consiguió. Después a los 40 años, él cometió este error y huyó. Y pasaron 40 años más. ¿A dónde fue Moisés? Se escapó, se fue al desierto, ahí formó su familia, ahí de ser el más aclamado en el reino, pasó a ser una persona olvidada prácticamente y no reconocida por nadie, terminó cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero en la soledad del desierto, el legado de su madre, esa fe no fingida, lo llevó a que su vida fuera cambiada y fuera transformada. Él en esos momentos de soledad, en esos momentos de oscuridad de su vida, diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Yo creo que comenzó a golpear en su interior la fe no fingida que tuvo su madre, y eso creo que le llevó a decir, Dios mío, ¿dónde estás? Algo él buscó. Él quiso tener esa misma fe que su madre tenía y se la pidió al que él entendió en esos momentos que se le había dado, que era el Dios del cual le había hablado su madre. Y eso le llevó a tener un encuentro tremendo con Dios, del cual no voy a hablar ahora, pero vos podés leerlo en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Un encuentro con Dios que transformó su vida. Porque cuando alguien deja este legado de fe en otra persona, ese legado tarde o temprano aparece, tarde o temprano va a llevar a la otra persona a que pueda ser distinto, ser diferente y encontrarse con ese Dios que a vos te dio esa fe del que espero que le dejes ese legado. Jamás me voy a olvidar y no me olvido y lo tengo siempre presente, el legado que me dejó mi madre. La fe, el verla de rodillas, el verla creyendo, el verla sirviendo a Dios, el verla luchando, el verla cómo amaba a Dios, y en los momentos en mi vida donde también he flaqueado, eso viene a mi corazón y eso es lo que hace que yo diga, tengo que continuar esta misma batalla. La fe de mis suegros, el legado que nos han dejado los padres de mi esposa, pastoreando, aún en medio de situaciones, porque no estamos hablando de los pastores de la actualidad, que nos va todo mejor. Estamos hablando de gente que pastoreaba cuando era la conciencia de que uno tenía que ser pobre y que ser pastor era el indicativo de miseria y de pobreza. Ese legado de fe de hombres y mujeres que amaban a Dios por sobre todas las cosas. El legado de mis pastores, el legado que me han dejado ellos, fidelidad, esfuerzo y amor a Dios por sobre todas las cosas. El legado que podría decirte de mis ídolos no son, son bíblicos. Moisés es uno de ellos. Yo nací escuchando predicadores predicándome de ellos. Y yo soñaba y me hice fan de Moisés, y me hice fan de Josué, y me hice fan de David, y siempre quería voltear mi Goliat, y me he encontrado con muchos Goliat en la vida. Imaginariamente yo buscaba siempre a mi alrededor dónde estaría la piedra esa que encontró David, y de alguna manera volteaba los Goliat.
y cuando no nos ha ido tan bien en la vida o en el ministerio, siempre encontraba en estos ídolos como cuando se caían, se levantaban y seguían sirviendo a Dios. Mirá, podremos dejar muchos bienes de herencia, pero ninguna riqueza va a igualar a la herencia de una fe no fingida que nosotros podamos legar a quienes nos continúan en la vida, a los que afectas a tu alrededor. Hoy yo poseo muchas cosas, gracias a Dios, pero quiero decirte que las he obtenido a través de la fe que en mi corazón me han dejado estas personas. No fue con dinero, no fue con ninguna otra cosa, sino que ha sido la fe que me ayudó a atravesar los momentos, a estudiar, a prepararme, a soportar. Y vuelvo a decirte, ningún legado será mayor que una fe no fingida. Este pasaje que quiero leerte me ayudó en todos esos momentos que no son tan fáciles a sostener esa fe que había recibido como legado. Claro que después hay que sostenerla. Y dice esta palabra, te la quiero regalar a vos en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, aunque esté en lo peor, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Como dice este pasaje y como pasó en mi vida, aunque esté todo mal, no aflojes, ni dejes que el miedo te paralice. Insistí, perseverá, luchá, mujer, varón, sincera y honestamente. Y la mayor victoria que vas a tener será el reconocimiento y el legado que más tarde o más temprano, en el caso de Moisés, pasaron 40, casi 80 largos años hasta que él reaccionó con lo que había depositado su madre. Más tarde o más temprano será aprovechado y destacado por quienes han sabido de ti. Porque no hay persona que haya sembrado fe en su existencia. Y cuando me refiero de fe, no me refiero a lo religioso, sino me refiero a ir hacia adelante en la vida con toda la fuerza que uno tiene y que recibió de Dios, obviamente. No hay persona que haya sembrado fe en su existencia que no influencie con un legado positivo durante o después de su vida. Estoy cerrando y quiero leerte este pasaje que son pasajes que te hacen pensar y decir, yo también tengo que hacer lo mismo. No solo por vos. Vos estás teniendo fe, amás a Dios, buscás a Dios. La iglesia somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hay muchas influencias extrañas, muchos cambios que se piensan y se están volcando subliminalmente en la cultura de nuestra humanidad. Y la iglesia
La gente de fe debemos sostener un legado. Y eso tiene que ver con no rendirnos, aunque parezca que nadie oye. No te rindas, aunque parezca que no sirve lo que haces, no te rindas. Sigue luchando y sigue creyendo, aunque te creas que estás solo, sola. Sigue creyendo. Mira lo que dice este pasaje, que es el pasaje de los héroes de la fe. Tenemos el nombre de muchos, pero no tenemos el nombre de todos. Sin embargo, hay una alusión a mucha gente que no está su nombre en este capítulo de Hebreos 11 y del versículo 32 dice el escritor, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, gente de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante esa fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros hoy decimos gracias por esta gente, gente que fueron utilizados por Dios y sirvieron a su generación, evitaron problemas grandes, ayudaron, hicieron que continúen propósitos para la raza humana. Nosotros decimos gracias por ellos. Ahora quiero decirte, hagamos vos y yo que en el futuro alguien agradezca por lo que vos hiciste y por lo que yo hice. Un gran legado. No es lo material, si bien eso es importante. Tu fe, tu manera de luchar, esa fe no fingida que recibiste de Dios, es el mejor legado que podemos dejar a nuestras familias. Y estoy seguro, en el nombre de Jesús, y yo lo creo, que si algo estaba ahí aflojando, hoy se va a fortalecer en el nombre del Señor y tu vida va a ser de inspiración a miles y miles de personas. Dios te siga bendiciendo. Nos veremos en la próxima reunión.